Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esta noche vamos a tener la presencia del ingeniero Pablo Pampa, especialista en alimentación saludable, terapias de desintoxicación y prevención de enfermedades. Él nos va a hablar de varias cosas, como por ejemplo, el cómo estar saludable, ¿no? Especialmente ahora en épocas de pandemia, que es una preocupación que todos tenemos. El ingeniero Pedro Pampa también nos va a hablar de la alimentación como base para la salud, ¿no? Y también como base para el inicio de enfermedades, ¿no? Una buena alimentación, una mala alimentación, qué es una buena alimentación y qué es una mala alimentación. Vamos a conversar con respecto a esos temas con él. Asimismo, vamos a conversar con él con respecto a cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Muchos de los problemas que aquejan de salud a las personas tienen que ver con el sistema inmunológico, el estrés oxidativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo fortalecer el sistema inmunológico, que es la parte principal, fundamental en la salud de las personas, ¿no? Entonces, vamos a conversar con él sobre eso. Vamos a conversar también con respecto a los 6 principios para estar saludables, ¿no? Vamos a hablar un poco de la desintoxicación de la sangre, del cuerpo, qué técnicas, qué métodos hay. Esta es una primera oportunidad que tenemos de conversar a través del canal de Luz y Armonía con el ingeniero Pedro Pampa, así que le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto que podamos conversar. Hemos estado esperando esta comunicación, creo que ambos, para poder compartir experiencias y bueno, yo estoy gustoso de poder compartir lo que he aprendido en estos años y lo que he podido aplicar, no solo en mi vida, sino también recomendando a otras personas y que les ha ayudado mucho esto, ¿no? Sí, Entonces, esta es una circunstancia muy particular, ¿no? El planeta, o sea, ni siquiera el país, el planeta entero está sumido en una encrucijada, ¿no? La pandemia, el COVID, las enfermedades respiratorias, las enfermedades inmunológicas, los problemas en sangre, no sabemos por dónde está el problema. Probablemente aquí podamos aportar en ese espacio algunas luces para mirar por dónde pueden estar los elementos importantes, ¿no? A mí me llama la atención que se priorice, por ejemplo, la mascarilla y hay una difusión y toda una campaña pagada por el Estado y no se priorice, por ejemplo, decirle a la gente que tiene que comer saludable, que tiene que cuidar su sistema inmunológico, ¿no? Son cosas contradictorias, ¿no? Y de gente que se supone está preparada para entregarnos ese tipo de información. claro, yo creo que aunque de repente no todos se comenta, pero hay una respuesta clara, hay una, digamos, un sentido ahí que de repente muchos lo saben, pero que de repente no se comunica. Es que la alimentación saludable no es un negocio para alguna empresa o para algún grupo de poder, ¿no? Para la industria alimentaria en general, ¿no? Claro, no es un negocio porque si el Estado enseñaría cómo comer hábitos saludables, qué cosas debe evitar, en qué cosas no se debe exceder, las industrias, ¿qué venderían? Porque toda esta alimentación saludable tú lo encuentras en el mercado a precios del día, entonces no habría negocio. Los negocios están en los productos procesados, en vender fármacos para enfermedades que se presentan, o sea, no tiene sentido que el sistema de salud, o sea, un sentido, digamos, económico, que el sistema de salud enseñe a no usar sus medicamentos. ¿No crees? Es algo ilógico. O sea, tú tienes que enseñar algo que a ti te conviene, ¿no? ¿Y qué es lo que le conviene al sistema de salud y a la industria farmacológica? Es que la gente use sus productos, sus medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cómo justificas eso? Con enfermedades, ¿no? Claro, porque Para mí ese es el sentido. claro, tú vas lo primero que abrieron en pandemia en todo lado, fueron los grandes centros comerciales, ¿no?
Y tú vas y encuentras alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcar, con avisos grandotes, pero igual es lo único que tienes ahí para comer, ¿no? Claro. Sí, es cierto, y es cierto que a la gente se le bombardea más de información, de marketing, digamos, de algo que pueda comprar, pero no de algo que deba hacer, porque en algo que deba hacer no hay negocio. En cambio, en algo que deba comprar sí hay negocio, porque quien te hace ese marketing te está ofreciendo ya que qué alternativa tienes o qué producto le vas a comprar. Entonces, ese es para mí creo que es el sentido común de esta industria, ¿no? Y los que hablamos de alimentación saludable, lamentablemente, quizá no somos muchos o de repente nuestras voces no están en los medios, no están en la prensa, ¿no? ¿Qué es estar Ese es el... saludable? ¿Qué es tener una alimentación saludable, ingeniero? Para la gente que nos está Mira, escuchando, viendo, que está interesada en este tema de incorporarlo, de hacerlo suyo, ¿no? justo tú comentaste al comienzo que hay, digamos, la gente está buscando de repente alternativas, por dónde empezar, qué es lo que debemos hacer. El virus, no podemos negar que este virus existe, pero así como existe este virus, también durante toda la historia de la humanidad, siempre han existido amenazas fuertes que han acabado con la población. Pero eran otras épocas, obviamente, ¿no? Eran otras épocas en las que de repente las formas de trabajarlo era diferente. En este caso, estamos viviendo ya, digamos, con un virus que existe, pero a la vez que se bombardea de una información orientada a algo, ¿no? Ahora, tú me preguntas, ¿qué es alimentación saludable? La alimentación saludable es, en principio, buscar que el cuerpo esté equilibrado. O sea, el cuerpo es como una máquina. Podemos hasta compararlo con un vehículo, podemos compararlo con una casa limpia. Hay diversas metáforas, analogías que se Claro, puedan. el vehículo es el combustible que le voy a poner al vehículo, ¿no? ¿Qué calidad de combustible le voy a poner? 84, 90, Ajá. 95, 98. ¿Qué octanaje le quiero poner a mi vehículo para que ande, ¿no? Claro, en caso de los vehículos tenemos una sola fuente de energía, que es la gasolina, o es el petróleo, o es el gas, ¿no? En el caso de un cuerpo humano, o de un ser vivo, un animal también, el combustible es el alimento. Y el alimento tiene diferentes formas y matices, ¿no? Incluso los que quizá no sean alimentos saludables también generan energía, ¿no? De repente generan energía y a la vez generan desechos, más que de repente otros, pero en función siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo escoger qué cosas nos hacen más saludables y qué cosas nos hacen menos saludables? Es como entender qué cosa nos mantiene en equilibrio, más sano, nuestro cuerpo más ordenado, y qué cosas nos mantienen, digamos, en desequilibrio, ¿no? Qué cosas nos sacan de nuestra normalidad, de nuestra naturaleza como ser vivo, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que para los que, por ejemplo, mucha gente que nos ve son biomagnetistas, ¿no? Entonces, el biomagnetista siempre se maneja por el pH en neutro, ¿no? Siempre le hablan del 7,3, que es el pH en neutro, que hay que ir al neutro siempre, ¿no? Hay que bajar toxicidad, hay que bajar acidificación. Entonces, muchas de las cosas que vemos, ingeniero, en las terapias es, por ejemplo, ácido úrico alto, ¿no? Colesterol alto, triglicérido alto, amoníaco alto, ¿no? Sodio alto, ¿no? Entonces, ahí el biomagnetistas, por ejemplo, tiene pares biomagnéticos para abordar esos desequilibrios, pero el cuerpo físico necesita eliminarlos de todas maneras, ¿no? claro. Uh-huh. De hecho, hay muchas formas de buscar el equilibrio. Por ejemplo, tú eres especialista y me estás hablando de un tema que yo desconozco, pero que sé que tiene mucho fundamento, que es el biomagnetismo. Uh-huh. Pero en principio, ¿qué está buscando esto? Es regresar al equilibrio al cuerpo. Básicamente De es el repente, equilibrio, ¿no?
claro, por el tema del pH, está buscando el equilibrio. En mi caso, yo trabajo más el tema de los alimentos y cómo desde los alimentos nosotros podemos buscar el equilibrio también. Entonces, el cuerpo tiene, digamos, varias formas de ayudarlo a regresar a ese equilibrio. Y si así fuera, si lográramos el equilibrio perfecto, casi el envejecimiento y el deterioro de la salud no existiría. Podríamos mantener un cuerpo estático en el tiempo, pero eso también es un poco algo utópico, algo que no se va a dar. Lo que podemos tenerlo es como un ideal para, a partir de ese ideal, digamos, aplicar los conocimientos que tenemos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, en mi tema, y lo que yo quería hoy día exponer, Sí. es sobre hablarles de la célula. Cómo funciona nuestro cuerpo y cómo desde la célula, si supiéramos bien cómo trabaja nuestra célula como una unidad de vida, entonces creo que podríamos ayudar bastante desde la alimentación, ¿no? Entonces, si me permites, de repente les puedo compartir unas diapositivas Sí. que había preparado. Te doy compartir en la pantalla, ¿sí? A ver, por favor. Ya está. Ojo que estamos hablando de un solo, solo de un tema, pero de hecho hay mucho que podríamos, hay otros temas que también ayudan, que es también la acupuntura, como les digo, ya yo en estos temas sí no conozco bien, pero vamos a hablar. No te preocupes, solo lo hacía para tener una referencia, Pablo, con relación a la gente que normalmente son terapeutas recurrentes en este tipo de charlas, ¿no? Entonces Ajá, ya, claro. para hacerlos visibles ahí, para que, o sea, de todas maneras necesitamos herramientas. Yo cuando empecé a manejar el biomagnetismo no sabía nada de temas saludables, ¿no? De alimentación saludable. Y poco a poco lo fui Ajá. aprendiendo con la gente que fue llegando a hacer los cursos conmigo, las naturópatas, me fueron enseñando, ¿no? Pero nunca uno deja de aprender, así que esta es la oportunidad. Así que, vamos. Mire, este es uno de los temas que a mí me encanta hablar, porque si a partir de aquí empezamos a entender cómo funciona la célula, entonces podemos hacer de que todo nuestro cuerpo esté en equilibrio. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que nuestro cuerpo está compuesto de diversos tipos de células. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Ya. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, está esquematizado las células del hígado, ¿no? Que tienen un periodo de vida, 300 a 500 días. Las neuronas también tienen un tiempo, el mayor tiempo de vida, porque lo que pasa en el cerebro no es que las células se van muriendo, sino que se van atrofiando, ¿no? Las del corazón también son otras células que nos acompañan durante todo el tiempo. Y lo que hacen las células es crecer un poco. Sin embargo, por ejemplo, las células del glóbulo, los glóbulos rojos, los eritrocitos de la médula ósea y todos estos, solamente viven más o menos unos 120 días. ¿Qué significa? Que después de 120 días prácticamente yo tendría una sangre nueva. Las células de la piel, tanto interna, las mucosas, como la piel externa, también tienen un periodo de vida. O sea, nosotros estamos en un permanente cambio, el estómago también. Entonces, en esta lámina lo que yo les quiero enfatizar es que estamos constituidos de diversos tipos de células y que cada una de ellas tiene diferente tiempo de vida, ¿no? Y en esta otra que yo quiero compartir es cómo funciona la célula, cómo es que estas están trabajando. Aquí vemos ya un esquema de una célula en general. Hemos visto que el cuerpo puede tener diversos tipos de células, del hígado, del riñón, del hueso, ¿no? Pero a fin de cuentas siguen siendo células. Entonces, este es un esquema de una célula que parece un globo, no una pelota, pero todas las células tienen esta misma constitución. Aquí estoy señalando, que es una membrana celular. Esta membrana celular está compuesta de fosfolípidos y en estos fosfolípidos está compuesto de
los omegas 3, 6 y 9, que son los ácidos grasos de cadenas cortas. Entonces, prácticamente nuestra membrana celular es una lámina de grasa. Y sobre esta lámina es que internamente están todos los componentes. Si es que estas láminas se deterioran, se rompen, se envejecen, entonces la célula muere. Si la célula muere, en general, una célula del hígado va muriendo, se van afibrosando, ¿no? O se van atrofiando y van perdiendo función. Si tú tienes en una fábrica a 1000 trabajadores trabajando y te producen una determinada cantidad de producto, imagínate que ya no tengas 1000, sino tengas 700. Ya no le puedes exigir la misma cantidad de producto. Entonces va a ser ineficiente. Eso es lo que pasa cuando envejecemos. Nuestras células se van atrofiando y vamos envejeciendo y vamos perdiendo función. Y cada vez va, digamos, el cuerpo se va deteriorando. Eso es lo que pasa naturalmente, pero hay formas de acelerar ese proceso, obviamente con los alimentos no saludables, o hay formas de ayudar a que eso se mantenga y no se envejezca tan rápido, ¿no? Entonces, ese es digamos, una explicación de cómo funciona la célula, pero vamos a profundizar en cómo esta célula va a estar saludable. Y acá tiene que ver mucho un concepto que se llama potencial de membrana. Aquí afuera de la célula, este es el espacio intercelular donde se ve donde está el cursor, ¿verdad? Este es el espacio intercelular. O sea, las células no están conectadas a través de una manguerita o a través de algo que las une. Solamente están, como quien dice, unas separadas de otras del espacio intercelular. Es como si hiciéramos el ejemplo de un ladrillo, cuando se va poniendo en una construcción, tú sabes que un ladrillo se separa de otro ladrillo a través de la mezcla, ¿verdad? Entonces, esa mezcla sería el espacio intercelular. Y cada ladrillo sería una célula, ¿no? En este caso es una célula que tiene una forma de un globo, pero puede ser la célula alargada, la célula del cerebro parece algo estrellado con una cola, etc. Pero todos siguen siendo células. ¿Cómo funciona la célula? Y acá viene cómo es que nosotros nos enfermamos y cómo es que la célula empieza a perder función. Tiene que ver con este potencial de membrana. Afuera hay una cantidad de iones, principalmente iones sodio, el sodio es el Na, que genera una carga positiva. Y adentro de la célula hay una cantidad de iones potasio que genera también una carga positiva, pero como hay en una, digamos, gran cantidad de potasio en el interior, eso puede atraer otros iones negativos, y en el caso del exterior se mantiene principalmente los iones del sodio que generan iones positivos. Eso lo esquematizamos aquí. Esta lámina, aquí estamos, fíjense que estamos viendo también, estamos viendo la membrana celular, fíjense, aquí ya hemos estirado la membrana celular, ya no es, digamos, el círculo de grasita que decía, esta es la membrana celular, y sigue habiendo aquí el espacio que está fuera de la célula y el espacio que está dentro de la célula, ¿no? Solamente hemos ampliado esa parte. Y aquí domina el potasio, que es el ion que va a generar una carga, va a atraer principalmente las cargas negativas, y en el exterior domina el sodio. Esto genera que va a haber una carga eléctrica. Y creo que eso les va a ayudar a muchos de los que manejan biomagnetismo, porque aquí hay mucho principio. A partir de eso se entienden muchas cosas, de cómo funciona nuestra energía incluso. Entonces, afuera, fíjense, aquí está esquematizado, hay más iones positivos, y adentro de la célula, fíjense, hay más iones negativos. Solo así es que la célula está sana y viva. Se ha demostrado de que cuando la célula digamos, el espacio intercelular se va llenando de desechos tóxicos, de elementos de desecho celular, porque la célula bota sus desechos o bota sus excrementos
afuera de la célula a través del sistema de bomba de sodio y potasio que vemos acá. Entonces, al exterior de la célula van saliendo muchos iones positivos y adentro se van quedando pocos iones negativos. Entonces, esto genera un desbalance y que hace que afuera, fuera de donde estamos aquí, el espacio intercelular, esta parte, acá hice un voltímetro, ¿verdad? Es lo mismo que estemos en esta parte del exterior de la célula, se va a generar más de los iones positivos que debería de haber. Y en el interior se va a generar, por diferencia, menos iones negativos de lo que debería de haber. Lo normal es que en una célula que sea saludable y sana, el potencial de membrana es menos 70 a menos 90 milivoltios. Pero en este desbalance, donde existen muchos desechos, la célula va a volverse más positiva afuera y menos negativa afuera. Entonces, adentro. Entonces, en resumen, el potencial de membrana ya no va a ser menos 70, va a ser más, o mejor dicho, menos 30, menos 20, o acercándose al cero, y peor, si llega a más, ya muere. Eso es la base de la vida. Cuando este potencial de membrana, en vez de mantenerse en ese potencial de menos 70, menos 90, ya no permite que, por ejemplo, tú apliques algún alimento nutritivo y la célula responda. Si le aplicas antibióticos para un tratamiento de alguna enfermedad, aquí la célula ya no va a responder ni siquiera a los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es hacer que este potencial de membrana, que está en menos 70, menos 90, que es en una célula sana, deba regresar a ese potencial y no esté en menos 30, en menos 20, en menos 50. Entonces, para los que de repente no entendemos esta parte, el potencial, ¿qué significa? Menos 70 es normal, menos 90 también, pero si vamos de 70, 60, 40, sigue negativo, 30, 20, el potencial está bajando. Quiere decir que la célula ya no tiene fuerza para hacer de que los elementos nutritivos que estén afuera ingresen a su interior. La célula tiene que tener una fuerza para que retenga, para que jale estos elementos nutritivos. Lo que sea, oxígeno, proteínas, grasas, todo lo que el cuerpo necesita, todo lo que la célula necesita, lo va a obtener jalándolo desde afuera hacia adentro. Pero ¿cómo jala eso? ¿Cómo puede jalar? A través de la bomba de potasio, pero cuando el potencial de membrana está bien, menos 70, menos 90. Pero si esto va bajando, entonces eso ya no se va a poder recuperar esa célula y la célula puede morir o se puede volver una célula cancerígena que aprende a vivir de, digamos, de iones positivos en el exterior. Los médicos gastroenterólogos indican de que la célula vive, digamos, se aprende a comer sus desechos, ¿no? Porque ya el exterior está tan positivo que se vuelve un elemento tóxico y la célula, como no tiene otra opción, porque de ahí tiene que jalar sus elementos nutritivos, o sea, para seguir viviendo, entonces empieza a comer estas cosas y prácticamente ya pierde función, o sea, ya se vuelve en otra célula, en una célula que hace daño, ¿no? Hasta ahí, de repente tienes algún comentario que quisiera que podamos ampliar. No, yo creo que sí, esta parte nos va a ayudar mejor a comprender el comportamiento de la célula y a reconocer lo importante que es tener una alimentación saludable, ¿no? Y la pregunta quizás sería, ¿qué le doy en términos de alimentación o en términos de oxígeno, ¿no? ¿Cómo sé qué cosa es saludable para ayudar a ese proceso? Claro. Mira, por ejemplo, aquí les hablé de la célula, que aquí hay elementos nutritivos que son omega 3, 6 y 9. Entonces, ahí nomás ya está la respuesta. ¿Qué debemos comer? Bueno, alimentos que contengan estos ácidos grasos de cadena corta. ¿Dónde están esos alimentos de cadena corta? En, por ejemplo, las nueces, almendras, chía, linaza, en estos frutos secos, en el coco, la palta. Todos estos tienen estos
ácidos grasos de cadena corta, que son necesarios. El huevo también tiene colesterol. También es necesario para reconstruir esta membrana. ¿Por qué necesitamos reconstruir esta membrana? Y permanentemente, porque todos los días las células están, digamos, generando una nueva célula hija. Entonces necesitamos que elementos nutritivos para que se construyan eso. Ya. Un momento. Sí, me parece interesante eso, ¿no? Tener en cuenta eso, ese proceso me parece interesante, ¿no? Entender de que hay un recambio celular de manera permanente, ¿no? Que yo leí el otro día también de que hay, por ejemplo, el hígado, el vaso, los pulmones, se van regenerando de manera permanente, ¿no? Hay cambio celular. Y entonces tomando en cuenta ese detalle, es importante tener en cuenta el tipo de alimentación que nos plantea, ¿no? De que estamos regenerando permanentemente células y que necesitamos incorporar alimento que ayude a ese proceso, ¿no? A consolidar ese proceso. Sí, ahí, como te digo, ya hay una cosa básica, consumir este tipo de alimentos. Segundo, y que ustedes ya ahí sí son especialistas, es restablecer este potencial de membrana. Seguramente con el biomagnetismo es una forma de reequilibrarlo y regresar a esta normalidad, ¿no? A esta normalidad de menos 70, menos 90, y que no esté en menos 30, menos 20, menos 40, porque ahí ya la célula está fallando, ¿no? Ya no está cumpliendo su función, ¿no? Y otro principio es, y también hablo en los cursos, es sobre lo que dice este doctor, es lo que habla este doctor Hiromi Shinya, que es sobre la dieta, la enzima prodigiosa. Este doctor Hiromi Shinya es un médico gastroenterólogo. Él ha diagnosticado diferentes tipos de problemas en intestinos, en estómago, y él resume la vida en una sola palabra: enzimas. Las enzimas son lo que ayudan a que el cuerpo esté saludable. ¿Dónde encontramos las enzimas? Justamente en alimentos de corta vida, alimentos verdes, alimentos de colores. Ahí hay muchas enzimas. Entonces, esa debe ser la base de nuestra dieta. No necesariamente que la persona se vuelva una persona vegetariana, pero que sí consumamos más vegetales. Y esa es otra recomendación que yo les daría para las personas que quieren tener una alimentación y una vida saludable: consuman más frutas y verduras, sobre todo en diferentes tipos y de diferentes colores, de acuerdo al gusto de cada persona, ¿no? Y ahora con el tema del COVID, ¿habría que priorizar algún tipo de alimentación? ¿Tú sugieres algún tipo de alimentación, algún tipo de Sí, de productos en hecho, particular? mira, algo básico que yo creo que la gente debería hacer es tomar todos los días, o por lo menos interdiario, extractos, porque los extractos van a hacer que eleve tus defensas. Extractos verdes, extractos, por ejemplo, yo tenía una paciente que ella utilizaba extractos verdes los lunes, miércoles y viernes, y extractos rojos los martes, jueves y sábados. Y eso le había recomendado un médico conocido, que es de Huachipa. Ya. Este doctor le decía de que ella tenía que alternar de esta manera. Y con eso ella controlaba su cáncer. O sea, solamente elevando su sistema inmunológico, el cuerpo se hacía más fuerte. Y eso es para todo, para todo. Si nosotros elevamos nuestro sistema inmunológico, por más que entre algún virus, tu cuerpo se va a defender. Tu cuerpo va a estar en la capacidad de afrontar esta enfermedad, y no solo esta, cualquier otra, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos recomendarle, ¿no? Extractos de colores, y uno puede combinar los extractos para que no sean desagradables. Por ejemplo, si voy a utilizar el brócoli, voy a utilizar, por ejemplo, el pepino, que no tiene mucho sabor, ¿no? Es un poco desagradable. Puedo combinarle con un poco de piña, con un poco de
de zanahoria, que es dulce, con un poco de manzana, que es le da un poquito el agrio, ¿no? La combinación adecuada, ¿no? O la manzana Israel. Entonces, ya depende de cómo nosotros le encontremos el gusto y hagamos de que nuestra dieta no sea algo, digamos, algo desagradable o una obligación, sino más bien sea algo que nos guste y que nos podamos habituar, ¿no? Sí, Pablo, yo en el tiempo que he ido viendo, a las personas, te decía, ¿no? He encontrado mucha gente, por ejemplo, con el hígado graso, ¿no? O con el hígado inflamado, o con el ácido úrico alto, con el triglicérido alto, el colesterol alto. Y eso se debe a que no tenemos, o información, ¿no? O no hemos desarrollado una cultura alimentaria, o finalmente nos ha ganado el marketing, la publicidad y nos vamos por lo más fácil, ¿no? Y a veces me he sorprendido yo viendo gente, bueno, yo también lo he hecho en varias oportunidades, por una cuestión de cosas prácticas, jalarte un botellón de refresco, entre comillas, del supermercado, cuando tienes a la mano naranjas que puedes exprimirlas y hacerte algo muy, muy saludable, ¿no? Claro. Claro, de hecho ahí hay algo que, bueno, que el marketing a veces nos engancha, ¿no? Te dicen, este producto está hecho con camu camu, tiene estos frutos exóticos, es lo mejor, ¿no? Te dicen, pero ¿por qué no mejor compras eso y tú mismo haces el jugo, ¿no? O el extracto. Y si quieres que dure un poco, bueno, o no, lo puedes congelar y lo puedes utilizar en la semana, ¿no? Porque irnos a lo más fácil, a comprar lo que esté embotellado para utilizarlo. O sea, estos productos, para poder conservarlos, tienen que utilizar ya otros productos químicos. Y eso es lo que no te dicen, ¿no? Eso es lo que no te dicen. Solo te dicen lo bueno, pero no te dicen lo demás que tienen que hacer para tratar de vendértelo, de conservarlo o de hacértelo más agradable a la vista, ¿no? Sí, y vienen letras chiquitas, ¿no? Viene toda la información en letras chiquitas y como codificadas, ¿no? Para que no la puedas leer. Claro, de hecho, sí. Pablo, ¿tú consideras que este problema que tenemos, esta pandemia que tenemos en curso, un factor importante tiene que ver con la alimentación? La alimentación es la que nos ha afectado, alimentándonos de manera saludable, ¿podemos revertir esa condición? Mira, yo te voy a decir algo particular y eso nadie me puede decir que no porque es mi propia vida, es mi propia experiencia. Yo desde que empecé a consumir alimentos saludables y empecé a cambiar mi dieta, que ya hace más de 7 años, no es una casualidad, pero casi no me he enfermado de muchas cosas. He dejado de consumir lo que antes consumía, de repente algún antibiótico, algún antiinflamatorio. Entonces, para mí es una verdad de que cuando uno, digamos, está con alimentos más saludables, entonces no te vas a enfermar tan fácilmente y si te enfermaras, por lo menos no va a ser tan grave, ¿no? Eso como algo personal y es lo que yo también recomiendo y también veo en la gente que aplica estos principios. Entonces, justo sobre estos principios podemos hablar en los cursos que hagamos, ¿no? Yo voy a hacer un resumen también de estos principios de vida saludables que a mí me han funcionado, que yo los aplico y que también me ha permitido estar mejor, ¿no? Y yo he tenido varios problemas de salud, ¿eh? Algún problemas hepáticos, también el problema de artrosis inicial, menos mal todo todavía empezando, y se ha logrado corregir. Entonces, para mí esa es una verdad. Bien, Pablo, nosotros vamos a tener la oportunidad de contar contigo. Bueno, vamos a ir haciendo una secuencia de entrevistas que vamos a irlas publicando en el canal de YouTube de Luz y Armonía Perú. Y en abril vamos a tener una charla gratuita que va a ser el día lunes 12 de abril al mediodía, en hora de Perú, ¿no? Porque el público que nos ve es diverso de varias nacionalidades y de distintos horarios, ¿no? Entonces siempre fijamos la hora de Perú, 12 del día,
y vamos a hablar sobre, en esa charla gratuita, de los germinados, ¿no? Ajá. Como un alimento que nos trae calidad de vida, ¿no? Nos puede sacar de situaciones muy complicadas, ¿no? Yo lo he usado en varias oportunidades y he visto lo generoso que puede ser una planta en su primer brote y que puede ayudar a que mucha gente pueda resolver problemas de salud, ¿no? Y a veces no lo sabemos, ¿no? A veces no hemos perdido ese contacto con la naturaleza y con esa sabiduría que hay de las culturas ancestrales, ¿no? Entonces, el día 12 será esta charla, que es una charla gratuita. Las personas podrán entrar para escuchar al ingeniero Pablo Pampa, y haremos un taller que va a ir los días 17 de abril y 24 de abril, ¿no? Ya es un taller, los que quieran ingresar tendrá un costo de $35, por pronto pago. Quienes quieran pagarlo antes de tiempo, a una fecha, será $30, pero los días 17 y 24, de 12 a 4 de la tarde, habrá el desarrollo de toda esta temática relacionada a los germinados y a ese tema de vida saludable, ¿no? Y desarrollar esos 6 elementos que a mí me parecen interesantes, esos 6 principios, ¿no? Para estar más saludable, para vivir más tiempo sin problemas de salud y para estar fuertes frente a cualquier enfermedad, porque no solo lo tenemos al COVID al frente, nos hemos olvidado de las otras enfermedades, ¿no? Hay Claro. problemas de cáncer, ¿no? Todos los días vemos a gente que tiene problemas con el páncreas, con el estómago, con las úlceras, con los cánceres en distintas partes del cuerpo, con los fenómenos tumorales, ¿no? Dándose. Ajá, claro. Bueno, el tema de los germinados es algo que a mí me apasiona. Yo ya vengo trabajando 13 años con germinados. Al comienzo, tímidamente, lo confieso, porque no tenía mucha información y sobre todo de los beneficios. Pero ya después, con mis estudios de nutrición y las pruebas que hice de cómo ayudar a corregir enfermedades con los germinados, y justamente uno de los principios que habla el doctor Hinomi Chinya es, como le dije antes, es las enzimas. Él resume la vida en una sola palabra: las enzimas. En la medida que el cuerpo va envejeciendo, pierde capacidad enzimática. Y los germinados son los reyes de las enzimas. O sea, no hay ningún alimento de la naturaleza que tengan más enzimas que los germinados, por una sencilla razón: porque los germinados recién han nacido, están como un bebé apenas en el vientre materno. Entonces, el metabolismo que tienen los germinados es altísimo y su aporte principal a la alimentación son las enzimas. Entonces, en el curso vamos a enseñar a cómo germinar, pero también cómo podemos utilizar algunas recetas, cómo se hace cada germinado, cómo podemos utilizarlo, cómo podemos hacerlo de manera sencilla en la casa, sin tener, digamos, grandes equipos sofisticados, ¿no? Y además que los germinados todavía en muchos sitios se vende a un precio muy alto. Estamos hablando de 80 gramos de un tapercito que puede estar entre 3 a $3.5 aproximadamente, pero que a ti no te cuesta ni medio dólar. Imagínate, entonces uno lo puede hacer en la casa y puede tener vida. De hecho, es algo que también a mí me cambió la vida, ¿no? Sobre el uso de los germinados en sus diversas formas, ¿no? Entonces, en ese curso vamos a hablar de eso. En este día del 7 me dijiste que vamos a hacer una transmisión gratuita, ¿no? Vamos el día lunes 12 con la transmisión Al lunes gratuita, 12. lunes Lunes 12 12. y sábado 17 y sábado 24 sería el taller ya, ¿no? Para quienes estén interesados en Ajá, llevar algo perfecto. ya más estructurado, pero quienes quieran tener información están invitados para que lo hagan. Pueden visitar la página de Facebook de Luz y Armonía Perú. Ahí vamos a publicar los enlaces para que puedan acceder. Vamos a estar en Facebook también transmitiéndolo en vivo, la actividad. Así que, y van a tener el video en YouTube también para poderlo tener, ¿no?
A mí me pareció interesante lo del germinado en términos, por ejemplo, de la gente que tiene cáncer, Pablo, Claro. porque a la gente se le cae. Yo vi un paciente que había recibido 52 quimioterapias, ¿no? Tenía 5 de hemoglobina. Lo mandaron a su casa a morir y no le dijeron cómo alimentarlo cuando le podían dar germinado para levantar su hemoglobina, ¿no? Y ayudar también a limpiar la sangre. Ahora, lo podrías combinar germinado con clorofila de repente, ¿no? Claro, claro. De hecho, yo he tenido varias experiencias de gente que han estado así como tú dices, desahuciados, con cáncer de páncreas, han perdido más de 15 kilos de peso, ya con la piel seca, incluso con algunas escaras en la piel, y que lo que necesitaban eran enzimas, vitaminas, y de forma natural, ¿no? Entonces, les damos los germinados y los empezamos a recuperar. Entonces, esto es algo que de repente no muchos lo saben, pero ya hay estudios científicos de esto, ¿no? En varios países. Justo nosotros en el curso también vamos a poder compartir esto. Y quien quiera profundizar, quien quiera tener, digamos, más fundamentos sobre en qué enfermedades se utilizó, cómo se utilizó, bueno, vamos a poder compartir estos documentos. De hecho, yo también apoyé una tesis en Puno, donde se trató la desnutrición de niños entre 3 a 6 años con germinados de alfalfa, ¿no? Es algo tan sencillo que lo ayudó al niño a recuperar tanto el nivel de anemia como el nivel de desnutrición. Entonces, sí, de hecho, ayuda mucho para el tema de cáncer, ¿no? Varias experiencias de un joven, por ejemplo, que eliminó un tumor en la pierna con el consumo de clorofila y solamente consumió eso, no consumió ningún medicamento ni nada, ¿no? Entonces, hay bastantes experiencias ya. Yo creo que es hora de que la gente se entere, se informe un poco más y de verdad te agradezco, Carlos, que tú puedas hacer esta comunicación con esta comunidad que tú lideras, porque yo quizá no pueda llegar a ellos, ¿no? Pero a través de ti vamos a poder compartir esas experiencias y esperemos que la gente tome un poco de conciencia, ¿no? De lo que puede hacer por su salud y por su vida y no lamentemos ya cuando es demasiado tarde, ¿no? Sí, yo creo que los terapeutas y las personas, porque no solo en esta comunidad están terapeutas, también hay personas interesadas en su desarrollo personal, ¿no? En su desarrollo espiritual, en su vida saludable, y están en búsqueda de información, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un aporte importante y además tienen estas personas en esta comunidad el valor agregado de que pueden manejar el testeo con el péndulo, con las manos y pueden preguntar por ejemplo, si necesita el paciente germinado, si necesita clorofila, si necesita enzimas, qué cantidad, por cuánto tiempo, si va a ayudar eso a resolver el problema que tiene el paciente, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades que se abren a partir de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante y te quiero agradecer también por tu interés de integrarte con nosotros a hacer este esfuerzo de llevar información y de ayudar a que la gente pueda tener una mirada mucho más, más amplia, ¿no? Del tema de la salud, ¿no? Y yo creo que hay que integrar todo, ¿no? Hay que sumar todo lo que pueda ayudar a que las personas puedan recuperar el equilibrio, ¿no? Y ahí está el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, ¿no? Entonces, hay un científico, Gurdjieff, ya a inicios del siglo, a inicios de 1900 más o menos, él decía que el ser humano es lo que come, lo que respira y lo que emociona y piensa, ¿no? Somos el resultado de 3 cosas. Y hay que cuidar lo que comemos, la parte de lo que ingresa por la boca, el carbono, ¿no? El carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Es lo que da el Claro. nitrógeno, ¿no? Es lo que nos da el equilibrio, ¿no? Entonces, yo te quiero agradecer por esta conversación, Pablo. Espero que podamos hacer otra en estos días y ir hablando de los aparatos de desintoxicación que tienes iónicas, hablar un poco de la clorofila y de otros temas que tienen que ver con la salud desde la alimentación. Sí, sí, yo encantado. Tú me dices y coordinamos la fecha. Y a mí me gusta hablar de estos temas. Me gusta mucho porque ya yo lo vengo trabajando hace buen tiempo y me está dando muy resultado en lo personal a mí, a mi familia,
a la gente que quiero, nos está ayudando mucho y creo que es algo que la gente debe conocer, ¿no? Y debemos compartir los conocimientos. Dios nos ha dado esta habilidad de poder desarrollarlo, pero no para que tú te lo guardes, ¿no? No para que uno lo pueda compartir. Y de hecho yo estoy en ese sentido, dispuesto a poder compartir todo esto que he aprendido, ¿no? Bien, yo te agradezco por esta conversación y volvemos en cualquier momento a tener una nueva conversación sobre temas de salud y alimentos Gracias. saludables, ¿no? Gracias. Claro, claro. Gracias, Carlos. Entonces Gracias. estamos en contacto. Bien, Cuídate. un gusto. Saluda a Hasta tu luego. familia. Gracias.